Les decía que es una mañana de amigos. El 18 de abril de 2018 fue invitado al programa, estuvo aquí y hablamos, o habló él, de algunos temas muy interesantes que no tenía nada que ver con la medicina. Y hoy va a ser lo mismo, el doctor Lorenzo Fernández Viña. ¿Cómo te va, Lorenzo? Bueno, gracias por buenos días, venir. Miguel. Un gusto que me hayas invitado. Buenos días a toda la audiencia. Siempre tratamos de traer temas que sean originales o que hagan pensar, o que por lo menos yo siempre busco de hablar de algo que normalmente en la televisión o en la radio nadie lo habla, ¿no? Por ejemplo, derechos de los niños desde el nacimiento. No, sería cómo se desarrolla el sistema de defensa de un ser humano desde que nace. Porque obviamente cuando el ser humano cuando nace sin defensa. O sea, no es que no nace sin defensa, pero el ser humano necesita, para poder aprender a defenderse, conocer quiénes son sus enemigos. Y sus enemigos los va a conocer recién cuando esté fuera del vientre materno, porque si no, no sabe. Entonces, lo primero que hace un cuerpo a través de un órgano que se llama timo es reconocer lo propio, hace un reconocimiento de toda su estructura propia. De ahí puede entenderse cuando hay una enfermedad de autoinmunidad, porque en una de esos reconocimientos equivoca, y entonces por ahí, como en el caso de la psoriasis, por ejemplo, la artritis reumatoidea, equivoca el órgano propio como uno ajeno y lo ataca. Esas son las enfermedades de autoinmunidad. El organismo genéticamente equivoca el target, o sea, el órgano a atacar, ¿no? La dirección hacia la cual Claro. tiene que ir. Eso, bueno, esto surge cuando el chico nace, hace a través de ese órgano, se llama el timo, un reconocimiento de lo propio. Al tener claro cuál es la estructura propia, después entonces puede combatir lo ajeno, que sería en este caso, por lo general, los agentes infecciosos o cualquier otro noxa que ingrese al organismo. El organismo nace con los anticuerpos que le transmite la madre a través de la placenta. Y tiene una vida media de 22 días. Es decir, que esos son por eso los chicos recién nacidos están muy bien defendidos, porque tienen anticuerpos que le transmitió la madre a través de la placenta. ¿Y por qué 22 días? Porque es el promedio de vida, porque todo tiene, como una célula, todo tiene una vida determinada. Salvo la célula cancerosa, que tiene vida eterna, digamos, las células cuando están en actividad, las demás células tienen ya programada que se llama apoptosis, su muerte celular, o sea, tienen un tiempo de vida, después se tiene que renovar. Bueno, el anticuerpo lo mismo, un anticuerpo tiene, que es la estructura de defensa de un organismo, tiene 22 días de promedio, que sí que el chico nace y la madre le transmitió a través de la placenta su propio anticuerpo. Como son anticuerpos de adultos, son anticuerpos muy eficaces, porque son de alguien que ha vivido mucho y ha tenido mucho combate. Y después empieza a desarrollar su sistema inmune, pero mientras tanto, como el sistema inmune necesita 1 año y medio para completarse, entonces recibe anticuerpos a través de la lactancia materna, porque tiene durante 1 año el niño una permeabilidad especial en su intestino para que permita que cuando ingiere leche materna, esos anticuerpos atraviesen el intestino y lleguen al cuerpo. Entonces, por eso es tan recomendable la lactancia materna, porque el chico... Es una maravilla de la naturaleza. Claro, ¿no? claro, porque como va a demorar en 1 año y medio en completar su ejército, entonces necesita, digamos, que alguien cubra ese déficit que hay mientras está el ejército en desarrollo. Y entonces, bueno, de ahí que se recomienda que la madre lo alimente con leche materna, porque la leche materna es la única que tiene anticuerpos, porque obviamente viene de su propia. Entonces, el chico tiene una permeabilidad que le permite que la leche permite atravesar el intestino, y los anticuerpos ingresan sin digerirse, o sea, ingresan, no son deteriorados por la digestión, y eso mantiene al chico protegido. Por eso entra en un estado puro, diríamos. Sí, o sea que lo que recibió a través de la sangre, como ya no está más adentro del claustro materno, no hay más placenta, lo recibe a través de la lactancia. Mientras tanto, algunos chicos, por supuesto, los que vienen con un desarrollo normal son los que se enferman poco, pero la gran mayoría, por eso los chicos se enferman más que los adultos en el proceso respiratorio, porque obviamente su sistema inmune está en maduración. Claro. Entonces, bueno, uno lo que hace cuando ve que hay una cierta lentitud en el desarrollo de su sistema inmune
es lo que yo le llamo ponerle una maestra particular, como le poníamos a los chicos antes cuando no prendían las cuentas, viste que te mandaban una maestra particular. Sí, pero bueno, la maestra vos le pones un estimulante inmune, una vacuna que trabaja a través del intestino, porque cuando, es decir, el ser humano nace, sobre todo si nace por parto normal, lo primero que llena de gérmenes, el 80% de los gérmenes de la naturaleza y los que contamina en el canal del parto están en el intestino. Quiere decir que un ser humano, cuando nace, tiene el 80% del intestino lleno de gérmenes, porque es el lugar por donde primero van a ingresar las cosas extrañas, entre ellos los alimentos. Claro. Porque para lo que se va a proteger el ser humano es de las cosas extrañas. Y lo primero, aparte de los agentes infecciosos, lo primero extraño que le ingresa a su organismo son los alimentos. Si le ingresa la leche de madre, bueno, es un alimento natural, es decir, no es de otra especie, es de la especie humana, entonces tiene una muy buena tolerancia. Y mientras se va protegiendo con la leche materna, va completando su sistema inmune, que termina de completarse a los 18 meses. O sea, cuando un chico viene enfermo a los 8 o 9 meses, porque en realidad su mecanismo de inmune, su mecanismo de defensa, es todavía está inmaduro, está incompleto. Y ahí, bueno, nosotros cuando vemos que se repiten los procesos porque su sistema de defensa es muy pobre, muy frágil, muy poco efectivo, le hacemos tomar una vacuna intestinal. ¿Por qué intestinal? Porque en el intestino es donde se desarrolla todo es la usina. Digamos, es el headquarter, o sea, el cuartel general de por donde se genera el proceso inmune. Por eso los intestinos tienen la estructura que produce anticuerpos, es el tejido linfático del ser humano. Y en el intestino, a lo largo del intestino, que es muy largo, hay unas placas de tejido linfático que se llaman placas de Peyer, y esas placas son las que absorben los elementos que son a identificar como enemigos para procesar anticuerpos que lo protejan. Entonces, eso es un dato muy importante, por eso la vacuna por vía intestinal, que nosotros ensayamos en 2.000 chicos, es decir, es un trabajo a nivel mundial, es fundamental que sea por esa vía, porque cuando nace el ser humano contamina su intestino. El 80% de los gérmenes del cuerpo están en el intestino, porque el intestino es el primero que va a recibir a través de la alimentación las proteínas extrañas. Entonces, lo primero que activa es el sistema de defensa del intestino, que después se traslada al resto del cuerpo, después se traslada a otros órganos, que son los ganglios, y ahí alojan los anticuerpos que se generaron en ese lugar, y son los que te defienden en la garganta, donde sea. Repetime, por favor, el tiempo que transcurre en que se produzca todo ese proceso. Son 18 meses, un año y medio. 18. Sí, al año y medio tendría que estar el sistema inmune completo. Y después tiene un aprendizaje, por eso los chicos cuando van a los jardines de infante se enferman tanto, porque claro, no tienen experiencia en la inmunidad, en los mecanismos de defensa. Por eso es conveniente que se contaminen, o sea, no es tan perjudicial que tengan. Lo que pasa es que tiene que contaminarse y tener un proceso de incubación, pero no permitir que la enfermedad se instale, porque el proceso de contacto con el agente infeccioso es necesario. Por eso tiene que necesariamente... Y en el jardín es por el contacto con otros chicos. Por el contacto, claro. Sí. Por eso vas a ver que después que empiezan las clases, en los jardines los chicos empiezan con los mocos, empiezan a tener procesos de tos y catarro a montones. Porque claro, son chicos que están sin experiencia inmune, se llama así, sin saber qué hacer con ese bicho que todavía no lo conocieron. Y después y de ahí, a partir de que tomó contacto el sistema inmune, el sistema de defensa con ese agente infeccioso, lo reconoce y ya empieza a generar actividad defensiva. Y ya para para el futuro ya está defendido. Ya está el chico defendido. Ahora, todo esto se da fundamentalmente o con mayor intensidad en chicos que no han sido amamantados o poco amamantados. No, la naturaleza compensa, porque hay muchas madres que no pueden amamantar y sin embargo los chicos cursan sanos o con procesos muy pasajeros. Así que eso se puede suplantar con productos... No, el anticuerpo materno no se suplanta, porque vos le tendrías que inyectar en un chico que nace con un aparato productor de anticuerpos que se llama inmunodeficiencia, que es una enfermedad genética en donde el ser humano está incapacitado de generar anticuerpos. Vos tenés que suplantarlo con gamma globulina endovenosa. Esto es una patología triste, difícil, pero bueno, vos tenés que sustituir. No, ahí si vos no producís anticuerpos,
lo tenés que dárselo. Claro, Pero claro. esa es en general en una enfermedad por suerte poco frecuente, que se llama inmunodeficiencia, y hay que decir que el organismo no generó o no pudo desarrollar el aparato, así genéticamente ya vino condenado a no producir anticuerpos. Ese es otro capítulo, que son enfermedades que son un capítulo muy grande, que en inmunología se ve mucho, que son las inmunodeficiencias primarias, que bueno, es cuando el chico nace con los sistemas linfáticos, digamos, sin capacidad de producir anticuerpos. Y bueno, y entonces eso sí, vos tenés que necesariamente sustituirlo, aunque nosotros tenemos dos mecanismos, uno que yo le llamo la infantería, que serían los anticuerpos, y otro que sería la artillería pesada, que son los linfocitos, o sea, las células blancas que son los que cuando vos te piden un hemograma te aparece en el desarrollo del linfocito, el neutrófilo. Bueno, esos son los distintos soldados que nosotros tenemos para defender el organismo. Bueno, vos por ahí podés no tener anticuerpos, pero podés, si no te tocó la mala suerte de que el sistema sea completo, o sea, que no haga ni anticuerpos ni células defensivas, activar las células defensivas y compensar, que yo he dicho más de una vez, compensar activando las células, y entonces suplanta la falta de anticuerpos, porque el primero que ataca es el anticuerpo. Ajá. Es decir, hay una célula que se llama dendrítica, que es la que identifica al agente infeccioso, que sea a tu enemigo. Esa célula dendrítica saca la foto de que vos sos el ladrón que entró, va a un ganglio, que es el cuartel, ahí les dice, desarrollan anticuerpos con esta característica, porque ese es el mecanismo cómo funciona. Y entonces la célula da la matriz del enemigo que tienen que combatir, se generan anticuerpos para ese particular agente infeccioso, y los anticuerpos después salen a la circulación a combatirlo. Ese es el mecanismo cómo funciona el sistema humano. O sea, igual que si fuera un régimen de registro policial de ladrones, ¿no? Claro, o sea pero ya te lo da la propia naturaleza. Por eso, sí, entonces por eso el chico tiene que contagiarse en el primer contacto que tiene en el jardín de infantes. Lo que no hay que permitir es que sea reiterativo con el mismo virus y que se instale un cuadro que genere patología, que genere daño, que genere enfermedad. Vos podés contaminarte, incubar, y lo frenás, y no dejar que se instale el cuadro, porque claro, si vos se instala el cuadro hace daño. Y bueno, la suma de tiempo más daño, bueno, genera trastornos en la mucosa respiratoria. En cambio, si vos, el chico, hace un contacto, hace una febrícula, hace un proceso congestivo, pero no pasa de ahí, eso es innecesario, porque vos, para poder saber a quién tenés que combatir, tenés que conocerlo. Y si no te contagias, claro, no lo conocés. O sea que el ser humano, por eso el chico es más hábil, porque como no tiene memoria y conocimiento, claro, de quiénes son sus enemigos, la tiene que hacer. Entonces, bueno, eso es parte del proceso del desarrollo del sistema inmune. Que aparece a primera vista como complejo, pero es completo. ¿No es cierto? Tiene todos los mecanismos. Aparte vos podés medir. Por el desarrollo de los anticuerpos, la gente mide la antigüedad del hombre. Los inmunólogos, los genetistas, miden la antigüedad del hombre por el desarrollo, por cómo ha ido complicándose o complejizándose el sistema de desarrollo inmune, y el desarrollo de la célula y el desarrollo de los anticuerpos. Ellos miden cómo eran hace 200.000 años atrás el sistema inmune, porque evidentemente las condiciones de vida social, las condiciones de enfermedad, las condiciones el tipo de vida era distinto, y la compara con la complejidad ahora, y esa variante de cómo se ha ido complicando y aumentando la cantidad de anticuerpos, porque ha habido cosas, por ejemplo, cuando apareció el virus del mal de los rastrojos, claro, el virus de Junín, ese virus hace 100.000 años no estaba. Todas las cosas que se fueron, el virus del HIV tampoco estaba. Sí. Bueno, a través de la aparición de nuevos anticuerpos y de cómo también y las células encargadas de defender al organismo, se fueron creando nuevas y se fueron ampliando el espectro de baterías defensivas, permitió a los inmunólogos establecer la antigüedad del hombre. Es decir, o sea, por el sistema inmune hoy en día se puede establecer así un cálculo perfecto. Sí, por eso sería una medida biológica del tiempo de evolución.
O sea que, y cada vez obviamente se va haciendo más complejo porque la patología va variando, o sea, los virus van mutando, viste que por eso la vacuna de la gripe se tiene que hacer todos los años, porque la estructura del virus se disfraza de otra persona para escapar al sistema que lo reconoce. Es decir, Pero que si lo del año pasado no sirve para... Si vos te pones una careta, ya no sos más Miguel Andrini, entonces para los que te vigilan, los burlás, pasás desapercibido. Claro. Entonces, bueno, tenés que hacer un anticuerpo, un mecanismo, crear un sistema defensivo para el personaje que aparece en escena en ese momento. El sistema de vacunas que rige ya desde los primeros días de vida está perfectamente cubierto, Sí, porque no, eso. hay siempre la gran polémica de ahí, que sale alguna noticia en un diario que fulano de tal, médico de tal cosa, de Europa, generalmente son de Europa, ha hecho declaraciones diciendo que la vacunación... Ese es un mamarracho como para ser en el diario, porque Pero es así, ¿eh? Sí, claro que sale, sí, no. Yo tengo gente los antivacunas yo tengo gente que están con esa bueno, que son veganos o no sé si es por casualidad, pero que tienen esa conducta de alimentaciones digamos libre de carne. Bueno, ese no tiene digamos vinculación con los mecanismos de defensa, pero también le entra en esa neurosis de cosas el no querer vacunar a los chicos. Exacto. Los hippies, yo acá tenía un pediatra colega amigo que era gracioso porque era pediatra, era muy prestigioso y tenía una hija casada con un hippie y no lo querían vacunar. Se imagina que yo una vez tenía un paciente que me trajo un montón de documentación que había bajado de internet en donde hablaba de los contratiempos de las vacunas. Todos los hechos biológicos anecdóticamente tienen siempre, si vos vacunás 400 millones de personas, alguna vez uno le va a generar algún trastorno porque es parte de la biología. Si vos le ponés, la vacuna de meningitis a 1 millón de personas y a lo mejor a uno le trajo un riesgo, pero está dentro del porcentaje mínimo. Pero protegiste a 999.000. Eso es lo que no entiendo. Claro, bueno, yo le decía, si vos no lo vacunás a tu hijo con la poliomielitis, nosotros que le hemos pasado por esa etapa. Hemos pasado, claro. Vos viste lo que era cuando chicos se agarraban poliomielitis y quedaba después con la pierna atrofiada. No, pero además el terror que teníamos. Bueno, pero porque si te agarraba, te discapacitaba. Sí. Te quedabas rengo o en silla de rueda, depende de dónde te tomara. Bueno, si yo le digo, vos no es solo, digamos que estás dejando de proteger a su hijo. En primer lugar le digo que si tu hijo llegara a contraer porque vos no lo vacunás una poliomielitis que le jode la vida para el resto de su vida, pegate un tiro porque sos responsable. Sí. Pero en segundo lugar, estás poniendo en riesgo la vida del prójimo. Eso no, vos no está... Claro, por el contagio, ¿no? Claro, entonces quiere decir que no es solo que vos no protejas a tu hijo, sino que está arriesgando la seguridad biológica de tus congéneres, de las demás. ¿Y puede negarse una persona en la vacunación que es obligatoria? Bueno, y eso es el tercer punto. Y aparte vos estás obligado por ley. Acá yo no conozco sanciones ni nadie que se ocupe de ver. Yo creo que si vos vas a la escuela, creo que la escuela es la que controla, es decir, regula, porque vos tenés que llevar una libreta y hay figura. Entonces, bueno, yo creo que te imponen a propósito, trabándote que vos no ingresás a la escuela, no podés hacer ningún trámite administrativo oficial o algo, si no tenés cosa. Entonces ahí ya medio como que lo obligás, porque el individuo que no está vacunado es un NN. Entonces sí, yo creo que después terminan vacunándolo, pero se resisten con argumentos falaces de algunos hechos que existen aislados de efectos colaterales adversos de una vacuna, pero que son excepcionales. O sea, ahora, el hecho de que haya sido publicado en internet no es ninguna garantía. No, y aparte a mí yo puedo venir hoy a la radio y decir sobre unos argumentos que me parecen que son consistentes, decir por qué no hay que vacunar. Y entonces te das cuenta que claro. Sí, pero esto lo regula la Organización Mundial de la Salud, está dirimido por un comité de expertos y aparte, escúchame, yo creo que es una cuestión de sentido común, Miguel, aunque no existía la ciencia. Si vos podés evitar, yo no vi nunca más un sarampión, no vi nunca más una rubiola, no vi nunca más. Vos calculás la rubiola que sabés que daña a un feto en una madre en estado de gestación.
¿no es cierto? Que el chico nace sordo, nace con trastorno. Vos te imaginás que el otro argumento que yo le daba a esta gente que por ahí se reniega a vacunarse, le digo, que no se te arrime, si tu hijo tiene un sarampión, a una familia, porque ha pasado maestras en estado de gestación que ha aparecido un chico en la clase con rubiola, y te imaginas el escándalo que se arma, la mandan a la casa, porque si produce el contagio, o aunque no se enferme, si no está protegida la maestra, corre que el chico nazca con algunos déficits, como ser la sordera. Sí, o sea sí, que sí. El otro tema que también conviene que lo comentemos porque es frecuente, es que cuando la gente se aplica la vacuna de la gripe, que es muy segura, y efectiva, la gente suele tener síntomas gripales, pero no son síntomas gripales por la vacuna. Es que suele tener otro virus respiratorio que se activa con la vacuna. Entonces le da síntomas y la gente, vos lo vas a escuchar, que son pocas las menos, sí, que te dicen, no, yo no me vacuno más porque yo me vacuné. Sí, un error tremendo. Bueno, pero eso yo les explico, que no es por la vacuna. La vacuna es inocua, vos no te puedes producir un cuadro gripal una vacuna que no tiene actividad biológica. Lo que ocurre es que activa, por eso es preferible estar sano cuando uno se vacuna de la gripe, activa algún virus respiratorio que está ahí en danza en una época de epidemia, entonces ese se envalentona, se arman dos frentes de fuego, uno que es con una actividad, digamos, nula, que es la de la vacuna, que solamente moviliza el sistema inmune, pero no hace daño, y el otro sí, que es un germen vivo que está ahí circulando por la vía respiratoria, que se activa o se envalentona y entonces te genera síntomas. Entonces la gente que a quien le adjudica la vacuna es el malestar, y no es la vacuna, porque eso ocurre con algún número reducido de pacientes, pero no ocurre con la enorme mayoría de gente. No. Dale así que yo comento todos estos días en el consultorio que casi cuadros gripales de los virus de la gripe, que son los 3 A, B y C, casi no vemos. Sí, la gripe va a terminar siendo una enfermedad extraña, rara, porque casi todas las personas mayores... Por las inmunizaciones. Sí. Lo que pasa es que uno, no puede vacunar a los 40 millones de personas, entonces selecciona. Cuando alguien te pregunta, doctor, ¿me vacuno contra la gripe? Yo no estoy autorizado a impedirle que se proteja. Lo que pasa es que puedo yo sugerirle quiénes son las personas con comorbilidades, con enfermedades, digamos, asociadas como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades pulmonares crónicas. Eso sí, necesariamente tienen que vacunarse, porque no es que lo vaya a matar la gripe, sino que la gripe se suma a una situación crítica, entonces agregás un factor de daño a uno que ya existe y entonces lo pone en situación de riesgo, ¿no? Por eso esos están, los obesos, los hipertensos, los diabéticos, todos esos están obligados a vacunarse. Mirá, estamos a 2 minutos de la hora de cerrar el programa. Vos tenías otro tema para dejar un mensaje. Sí, este es un tema que yo lo vengo trabajando ya hace un tiempo, que es lo que yo llamo la pseudo-violencia de género, que son las violaciones consentidas. Es en el caso que la mujer necesita que el hombre la someta un poco para, sentirse sin culpa y sin vergüenza, como que en realidad le ocurrió porque el hombre la sometió. Pero en definitiva hay una cierta complicidad, porque yo siempre le digo cuando hablo de este tema a la gente, trate de que su señora no quiera abrir las piernas, trate de hacer fuerza, va a ver que no salvo que le ponga un cuchillo en el cuello, una mujer que no quiere ser violada no los abre en un ámbito, obviamente. Si va a una habitación con un individuo y es probable que ese individuo se entusiasme. Si uno no se deja arrimar, yo digo, no se deja dar un beso, algo, eso no se inicia. Y si vos vas a una habitación con alguna mujer, no vaya a jugar al estanciero. Es decir, en realidad hay que esto lo quiso decir Cordera y lo quiso decir Cacho Castaña. No tuvieron léxico para decir. No, pero no, claro, no lo explicaron. Pero es decir, hay ciertas mujeres que necesitan que el hombre las someta, que ellas generan alguna cierta dificultad o resistencia, pero es para no sentirse culpable de que ellas son cómplices o participaron del acto sexual. Simplemente ocurrió que las sometieron y por eso, Lo usan como un mecanismo de defensa. Claro, es decir,
Porque vos les preguntás, le digo, ¿y usted por qué no hizo la denuncia? No, dice, porque no quiero exponerme. Si a vos una persona te daña, y si no te daña, lo conversás con tu familia. Y estos casos que yo conozco no han conversado con la familia ni con nadie, porque bueno, no quieren, lo han hablado conmigo porque bueno, me tienen que conversar como médico, claro, porque necesitaban decirlo con alguien. Pero existe lo que yo llamo violación consentida. Es la mujer que tiene relaciones, que quiere y no quiere, tipo histérico, pero que en definitiva necesita que el hombre se la someta, la imponga. Y entonces, bueno, eso es bastante frecuente, eso no se comenta, eso tampoco se denuncia, porque si hay una situación de trampa, sí, no se puede enterar al marido, pero esto ocurre, y esto le costó una sanción social y creo que también penal a Cordera de la Versuit, porque sí, dijo, las mujeres necesitan ser violadas para tener relaciones. En realidad lo que quiso decir es lo que estoy diciendo yo. Claro, pero fue brutal la forma de decirlo. No, claro, lo dijo así muy cosa. Y Cacho Castaña tuvo que suspender una función porque también tuvo un repudio, porque quiso decir algo. Claro, quedó como una conducta machista, claro, y no es. Es decir, yo lo que quería era esbozarlo, es un tema muy sensible, hay que tratarlo con mucha delicadeza y con mucha profesionalidad, pero por lo menos quería que en este programa quedara... digamos, el mensaje o quedara flotando la idea de que hay casos de violación consentida en donde la mujer no es violada cuando la viola, como dijo Alejandro Fileu, por un perverso, en donde la somete pero con violencia y con todas esas cosas despreciables, sino que esto transcurre con cierta dificultad, con cierta resistencia, pero en definitiva está consentida. Lorenzo Fernández Viña, muchas gracias por haber venido. Gracias, Miguel, por invitarme. Ha sido un gusto. Bien.